Hola a todos y bienvenidos a este nuevo módulo de SG Fácil. En el módulo de hoy hablaremos de crecimiento de cavidades y bloqueos de rama. Intentaremos abordar las dilataciones auriculares, las hipertrofias ventriculares y pasando después a los bloqueos de rama, hablaremos del bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda y sus respectivos semibloqueos. Así pues daremos inicio ya. Entonces la dilatación auricular, y repito, dilatación auricular es el término que vamos a utilizar en esta sección. No hablaremos de hipertrofia auricular. Algunos preguntarán por qué no hablamos de hipertrofia auricular. Y esto es porque hay una escasa masa muscular en las aurículas. Así pues, la aurícula no se va a hipertrofiar, sino solamente se va a dilatar o va a haber un crecimiento de esta. Los términos entonces que vamos a usar es dilatación o crecimiento auricular. Los hallazgos típicos que vamos a encontrar es, en el caso de la dilatación auricular izquierda, es este primero, la P mitral o P mitrale, que lo que va a tener es que hay una melladura o la P va a tomar una forma de M y las mellas van a tener una diferencia de 40 milisegundos entre ellas. Y la P pulmonale, que va a ser la P que vamos a encontrar en la dilatación auricular derecha, es una P que se caracteriza por ser alta y picuda. Vamos a dar inicio ahora a hablar de dilatación auricular derecha y vamos a encontrar que las causas más frecuentes, la reina de todas es la neumopatía crónica. La neumopatía crónica, entendiéndolo principalmente como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En segundo lugar, ubicaremos a la hipertensión pulmonar y cabe recordar en este momento que la hipertensión pulmonar también puede ser una causa de la neumopatía crónica. Hay otras causas de hipertensión pulmonar, como pueden ser enfermedades del colágeno o enfermedad cardiovascular o algunas otras no clasificadas y en otro lugar también podríamos hablar de hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo pulmonar crónico. Y en último lugar, un poco menos frecuentes serán las enfermedades congénitas, en donde ubicaremos a la estenosis pulmonar o a la tetralogía de Fallot. Hay que decir o cabe resaltar que la mayoría de los casos de dilatación auricular derecha se relacionan con hipertrofia ventricular. De no coexistir, sospecharemos que hay estenosis tricuspidia, puesto que la oclusión o digamos lo que produce la dilatación de la aurícula está antes del ventrículo, así pues este no se va a hipertrofiar. La despolarización auricular derecha se dirige anterior e inferior y esto es lo que va a producir la primera porción de la onda P. La dilatación auricular derecha se manifiesta como ondas P altas en las derivaciones anteriores e inferiores con una duración normal. ¿Cómo vamos a ver eso en el electrocardiograma? Vamos a verlo con una P que va a ser mayor a 0.25 milivoltios en las derivaciones inferiores, que recordemos son D2, D3 y AF, y esta va a ser la llamada P pulmonar. ¿Cómo lo vemos en un trazado? Entonces, este trazado solamente nos está mostrando derivaciones inferiores y lo que vemos es que las ondas P en D2, en D3 y AF son mayores a 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios. Unos criterios electrocardiográficos un poco más estrictos, pues hablamos de las P picudas y altas, que son las P pulmonares, la amplitud de la onda P aumentada, que hablaremos de más de 0.25 milivoltios en D2, o que la primera porción de la onda P en B1, que recordemos es la que se refleja por la despolarización de la aurícula derecha, tenga una polaridad de más de 0.15 milivoltios. La duración de la onda P debería ser normal y la diferencia de voltaje en el QRS en B1, que será pequeño, y en B2, que será grande, es un signo indirecto de crecimiento de cavidades derechas, sobre todo de la aurícula derecha. Sin embargo, cabe resaltar que existe una pobre correlación clínica entre los hallazgos electrocardiográficos y los hallazgos imagenológicos. En este electrocardiograma, por ejemplo, vemos que hay hallazgos que nos sugieren dilatación de cavidades derechas, sobre todo en esta primera porción de la onda P, que es predominantemente positiva, lo que pudiera sugerir que hay dilatación auricular, pero además hay cambios que nos sugieren hipertrofia ventricular, sobre todo las ondas R altas en B1. Si bien había cambios que nos sugerían dilataciones de cavidades derechas, cuando se le hace un ecocardiograma a este paciente, lo que se encuentra es que hay una grandísima dilatación auricular
que quizá lo que uno esperaría es que existiera una gran P pulmonale en las derivaciones inferiores. Como conclusión de esto y el mensaje que quiero dejar con esto es que los hallazgos electrocardiográficos tienen una muy pobre correlación con los hallazgos imagenológicos. Ahora, de acuerdo al sitio o a la causa más bien de la dilatación auricular, llamaremos a la onda P de una manera distinta. Si la dilatación auricular es por EPOC, lo conoceremos como onda P pulmonale, que es la tradicionalmente conocida, pero si la dilatación auricular es secundaria a una valvulopatía tricuspidia, en este caso hablaremos de una P tricuspidia, que tiene una característica especial y diferenciadora de la P pulmonale, que es que la P tiene una mella y en la primera mella tiene un primer pico que es más alto que el segundo. Recordemos que la primera porción de la onda P depende de la aurícula derecha. Y por último, cuando hay P picudas, pero hay ausencia de dilatación auricular en otros estudios adicionales, por ejemplo, un ecocardiograma, hablaremos de pseudo P pulmonale, puesto que si bien hay P picuda, no hay dilatación auricular. Ahora, ¿cuáles serán los predictores más fuertes de dilatación auricular derecha? Pues más que un único, es una suma de varios y los 3 puntos a tener en cuenta es que el eje del QRS sea mayor a 90 grados, eso sumado a la P en B2 que sea mayor a 0.15 milivoltios y sumado por último que la relación RS sea mayor a 1 en B1 sin la presencia de bloqueo de rama derecha de las de His. La sensibilidad combinada de estos criterios es del 49%, que si bien es baja, tiene una especificidad del 100%. Pasando ahora a la dilatación auricular izquierda, hablaremos que la despolarización auricular izquierda contribuye a la formación de la parte media y la parte final de la onda P. Se observan anormalidades en la porción final de la P o retrasos en la conducción. ¿Qué vemos en estas imágenes? Entonces lo que vemos en este B1 es que vemos que la porción final de la onda P, que es, recordemos, la que nos refleja la despolarización de la aurícula izquierda, está predominantemente negativa, una profundidad de más de 0.1 milivoltios, además de una duración de más de 40 milisegundos. Y por último, en este trazado de D2, lo que vemos es que la onda P se ve mellada con una diferencia entre mella y mella de más de 40 milisegundos. ¿Por qué suceden estos cambios? Y la explicación es muy sencilla. Recordemos que la despolarización de la aurícula derecha se hace hacia adelante, hacia anterior y hacia inferior. Y eso es lo que nos va a dar la primera porción de la onda P en B1, que va a ser predominantemente positiva. Lo que sucede es que la aurícula izquierda, por su posición anatómica, la despolarización va a ser hacia la izquierda y hacia posterior. Así pues, el vector de despolarización se va a alejar de B1 y así nos va a dar una onda P negativa, una segunda porción de la onda P negativa en B1. Unos criterios electrocardiográficos un poco más precisos, entonces hablaremos del aumento de la duración de la onda P, llamado esto como P mitrale, que debería tener una duración de más de 120 milisegundos en D2 y que la separación entre las mellas tenga más de 40 milisegundos. Una relación entre la duración de la onda P y el segmento PR de más de 1.6, esto midiéndolo en D2, la onda P en B1 y bifásica de una fuerza terminal de más de 40 milisegundos, que ya más adelante veremos un poco más de qué es esta fuerza terminal, y una deflexión intrínsecoide en B1 de más de 30 milisegundos. Los criterios electrocardiográficos a tener en cuenta y su rendimiento diagnóstico serán principalmente la porción negativa de la PMB1 de más de 40 milisegundos, que tiene una sensibilidad bastante buena, 83%, es quizá la que tiene mejor sensibilidad, con una especificidad que pudiera ser algo mejor, solamente el 80%. Cuando hablamos de la porción negativa de la PMB1 de más de 0.1 milivoltios, la sensibilidad cae un poco respecto a la anterior, pero la especificidad aumenta. La fuerza terminal de la PMB1 mayor a 40 milímetros sobre milisegundos, mayor a 40,
tiene una sensibilidad de 69 y una especificidad de 93. ¿Y qué es esta fuerza terminal? No es más sino la multiplicación de el tiempo que dura esta porción final de la onda P por la polaridad. Si tiene más de 40, es probable que sea una dilatación auricular izquierda. La P mellada con un intervalo entre las medias de 40 milisegundos tiene una sensibilidad supremamente baja, pero es la que mejor especificidad tiene, 100% de especificidad. Y la sensibilidad cae en esta prueba porque hay otras condiciones, como puede ser, por ejemplo, la pericarditis constrictiva, que puede producirnos melladuras en la P, o como también, por ejemplo, retrasos en la conducción interauricular. Y por último, la duración, el tiempo de duración de la onda P de más de 110 milisegundos, tiene una sensibilidad apenas del 33 y una especificidad del 88. Esta imagen, acá vemos lo que les trataba de explicar de la fuerza terminal. La fuerza terminal, recordemos, es la multiplicación o es el producto de la multiplicación del tiempo que dura la porción final de la onda P en B1 por la polaridad de esta. Por un ejemplo un poco más práctico, veremos que acá la porción final de la onda P es claramente superior a 40 milisegundos, pero no solo eso, sino que además es claramente mayor a un, un milímetro o 0.1 milivoltios. Lo que el producto lo que indica eso es que el producto va a ser mayor a 40 milímetros sobre metros sobre milisegundos, y esto va a ser un predictor de dilatación auricular izquierda. ¿Qué causas encontramos? La hipertensión arterial, causa fundamental de dilatación auricular izquierda, pero además valvulopatía, como puede ser la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Y por último ubicaremos la cardiomopatía hipertrófica. Este electrocardiograma, lo que quiero mostrarles es cómo se ve, por ejemplo, la fuerza terminal de esta P en B1. Vemos que es una P predominantemente negativa, sin porción positiva clara de la onda P, lo que nos sugiere que hay dilatación auricular izquierda. Por último, la dilatación biventricular tiene unos criterios electrocardiográficos que son un poco sencillos de entender, puesto que ya hemos hablado de los anteriores. Diremos que la P aumentada de voltaje y duración pues será el criterio fundamental. Es básicamente la suma de los criterios antes mencionados. Entonces en B1 vamos a encontrar que una porción inicial positiva mayor a 0,25 milivoltios y una porción final negativa de más de 40 milisegundos de ancho y de más de 0.1 milivoltios de profundidad. La causa usualmente es una doble lesión valvular, estenosis mitral más estenosis tricuspidia, y lo que vemos en estos trazados electrocardiográficos es la representación gráfica. Vemos que el D2 tiene una onda P mellada, pero además de estar mellada, vemos que tiene una porción inicial alta que nos indica dilatación auricular derecha, y vemos en el B1 que tiene una porción final predominantemente negativa con una fuerza que probablemente vaya a ser mayor a 40 milímetros sobre milisegundos, lo que nos indica que hay dilatación auricular izquierda además. Bueno, los felicito, han completado esta lección y no olviden revisar los foros y aprovechar al máximo la comunidad de ESG Fácil. Muchas gracias.